Hoy me acompaña Guillermo Fauci. Muchísimas gracias por querer formar parte de este proyecto y para empezar me gustaría que me hablaras un poco de ti y de qué relación tienes con la psicología de emergencias. Sí, hola, muchas gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad también de difundir y de contar, ¿no? Bueno, primero en lo personal, yo, bueno, me llamo Guillermo, como decías, soy doctor en psicología, soy profesor en este momento asociado de la Universidad Complutense, llevo 22 años en la docencia en distintas universidades, no todas en la Complu, y soy profesor asociado de los que tienen trabajo fuera. Entonces, bueno, trabajo en el Ayuntamiento de Getafe, en el área de salud y consumo, soy el coordinador de salud y consumo. Y luego la tercera pata, que es un poco más quizás por lo que estoy aquí, soy el presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, ¿no? Eso me llevó incluso antes de que yo estuviese en la Fundación Psicología Sin Fronteras, ya hacía intervención en crisis y emergencias, aunque antes se llamaba asociación, o era una asociación más que Ujú. una fundación. Y por eso, desde casi el inicio de mi trayectoria profesional, he estado vinculado a las áreas de emergencias. Incluso, bueno, también te contaré, en el ámbito profesional directo, bueno, pues mi primera investigación, de hecho, casi saliendo de la carrera, con unos años, fue de hecho en SAMUR. Antes de que hubiese atención psicológica en SAMUR, hicimos una investigación que luego tuvo el premio Burgaleta en su momento, que fue básicamente analizar el impacto de las situaciones críticas en las personas sobre las que se intervenía. Por códigos de intervención se les preguntaba cuál era el impacto, a partir de ahí se planteó la necesidad de tener apoyo psicológico y de crear una unidad de atención psicológica, que fue un poco casi el origen de que luego hubiese psicólogos, psicólogas en el propio SAMUR, ¿no? Y esto también nos llevó en ese estudio, había una parte también que era sobre los efectos en los intervinientes, a Mm. nivel de bajas, a nivel de carga emocional del trabajo, que también fue muy pionero, porque esto no se había medido y había todavía, aunque se sigue manteniendo una cultura organizacional muy de yo no necesito ayuda, ¿no? Y no hay emociones y no pasan cosas. Y luego el vínculo es con Psicología Sin Fronteras, que por aquellos que no lo conozcáis, bueno, nació en Viescas, en la catástrofe de Viescas. Yo creo que fue también un hito porque fue quizás la primera vez que se produce una situación de intervención en crisis y en emergencias a lo largo en España, ¿no? Y es un poco, casi en muchos casos, se plantea como el hito fundacional de la psicología de emergencias, ¿no? Yo en aquel momento todavía estaba en la carrera, en el 96, que es cuando se produce Viescas, pero luego sí me incorporé a Psicología Sin Fronteras con toda la fuerza. ¿Qué más cosas? Bueno, pues en su momento fui también coordinador del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, y ahí, entre otras, me tocó el 11 de marzo, en el que por cierto también trabajaba en el Ayuntamiento de Torrejón, y en el Ayuntamiento de Torrejón llevaba de los servicios sociales, pero llevé todo el dispositivo de emergencias, estuve en IFEMA, y estuve en IFEMA ahí también en parte como colegio, en parte como fundación. Tengo algunas publicaciones y estoy reconocido como experto en emergencias también en la acreditación del colegio. Así que puede decirse que mi vida ha estado también muy vinculada a las emergencias, ¿no? Más, bueno, pues desde la propia Psicología Sin Fronteras, aparte de las grandes situaciones en nuestro país, el 11 de marzo, Spanair, el AVE, ahora la DANA, COVID, por supuesto, hemos estado interviniendo o intervenimos también en situaciones de emergencia, digamos, más cotidiana, el duelo, situaciones como la de San Fernando en Madrid, cuando a la gente se le caen las casas por un tren que las derriba o que hace que se derriben, en fin. O incluso aplicamos este modelo cuando entramos en el CIES, ¿no? O también en modelos de verdad, justicia y reparación. Hacemos fosas comunes, las hicimos en Argentina, en Guatemala y también en España, ¿no? Y luego yo he pisado terreno bastante también en el campo internacional, en Cuba, en Venezuela, en Argentina. La semana que viene marcho a México también, entre otras, a estar en las exhumaciones de los cuerpos que se han encontrado de hace bastante tiempo, vamos, desaparecidos, ¿no?
Así que todo ese es el ámbito en el que nos hemos estado moviendo. Y si quieres también, bueno, en última instancia, otra de las cosas que hacemos también con mucha frecuencia es intervenir con intervinientes, ¿no? Hacer un acompañamiento psicológico antes, durante y después de misiones humanitarias o de misiones de intervención en emergencias y tratar también incluso de hacer incidencia, de generar o de plantear la necesidad de esto, ¿no? Del que los intervinientes tengan intervención sobre ellos, que es un absoluto, que es algo que nos parece absolutamente necesario y Mm. absolutamente pertinente, ¿no? Vaya currículum. ¿Con qué te sientes más cómodo de que hablemos hoy? Bueno, lo que quieras. Yo últimamente estoy también en una fase de, por ejemplo, sacar conclusiones o algunos aprendizajes, ¿no? De cosas que hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo, eh, es muy práctico, deberíamos de reflexionar sobre que cualquier euro y cualquier esfuerzo que hagamos entre emergencias luego va a ser mucho más eficaz cuando se dé la emergencia, ¿no? Y esto lo hacemos muy poco, toda la previsión, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy lo hablábamos con la Dana, ¿no? Hemos llegado muy tarde, las intervenciones y las instituciones han llegado tarde, ¿no? Ojalá ahora y es lo que vamos a hacer desde la incidencia. Tenemos un par de reuniones previstas con ministerios, con la Dirección General de Protección Civil y con la UME también, ¿no? Bueno, que se habiliten planes que permitan, por ejemplo, la movilización de profesionales capacitados o el reconocimiento de las organizaciones civiles con formación para atender a las poblaciones, ¿no? Que se hagan planes de emergencia, que se tenga en cuenta la propia atención psicológica como un plano absoluto y totalmente necesario, ¿no? Por ejemplo, también que preveamos que ninguna catástrofe es solo natural. Al final toca especialmente a las personas más vulnerables, ¿no? O que sepamos que toda catástrofe es previsible, ¿no? Y tiene un nivel de previsibilidad. Incluso en un 11 de marzo, en el que parece que la previsibilidad es corta, había planes que podían anticipar lo que pudiese ocurrir y después, si hacemos simulacros y nos organizamos, seremos muy capaces de tirar, ¿no? Otra que se me ocurre. En Viescas, una de las cosas que pasó es que por cada familiar había 3 o 4 personas acompañando sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Esa situación se ha venido reproduciendo. Recuerdo que, por ejemplo, el 11 de marzo tuvimos que destinar una parte muy importante de la noche a echar gente que no estaba capacitada para hacer lo que estaba haciendo, gente que luego vino con buena voluntad, pero sobre la que hubo que intervenir, ¿no? En esto no vale la buena voluntad, hay que formarse, hay que capacitarse. Es imposible que, por ejemplo, yo me planteé trabajar con la muerte si me da miedo la muerte. Me No. parece bastante absurdo, ¿no? Y luego otro ámbito en el que tratamos de trabajar mucho también es este de la intervención con intervinientes, ¿no? El cambio de la cultura en la que sepamos que el interviniente es un afectado más, va a necesitar intervención incluso de carácter preventivo, no porque vaya a tener una enfermedad mental ni nada que se le parezca en general, pero sí que necesita vaciar lo que le ha ocurrido, ¿no? Nosotros llevamos, por ejemplo, mucho tiempo trabajando con organizaciones grandes del tercer sector, MPDL, Médicos Sin Fronteras, para hacer los vaciados emocionales después de la misión, ¿no? Y por supuesto, y también cuando nos llaman para intervenir en situaciones especialmente críticas, ¿no? Y ahí me quería parar un momento. En este momento, por ejemplo, estamos acompañando a los trabajadores de UNRWA, ¿no? Y me quiero gustar de Palestina. Siempre que hablo de emergencias en general, siempre que hablo ahora de casi cualquier cosa, me acuerdo de Palestina, porque lo que está pasando es sumamente grave, ¿no? Se están traspasando todos los límites, todas las conquistas que se habían hecho de modelos de intervención basados en los derechos humanos, se están vulnerando y no están asesinando solo a ONGs, que ya tendría su gravedad, ¿no? A intervinientes. Están asesinando a una organización de Naciones Unidas, nada menos, ¿no? Cuando esto pasa con total impunidad y aparentemente pasa sin que pase nada, y cuando, entre comillas, las reglas de la buena guerra que nos habíamos dado en Solferino después de la Segunda Guerra Mundial se vulneran de la manera que se está vulnerando en estos momentos, es muy difícil que algo o el marco de trabajo, ¿no? Y cuando trabajas con las personas que están siendo esas víctimas, una de las cosas que más nos dicen es el sentimiento de indefensión, aquello que decía Seligman, ¿no? No saben hacia dónde va esto y qué está pasando, ¿no? Creo que también esto debería hacernos pensar y reflexionar, ¿no?
Con el tema de los primeros intervinientes, ¿cómo crees? Porque yo pienso como que habría dos líneas, ¿no? Por un lado, formar a esos primeros intervinientes en saber prestar primeros auxilios psicológicos y sobre todo lo que comentabas tú, lo que no hay que hacer, que Sí, quizás, este principio siempre nos viene a la cabeza, ¿no? También para los psicólogos, por cierto. sí, Primero, no hacer daño, ¿no? No hagas daño. Y si algo te supera, no intervengas, ¿no? Retírate a tiempo y sabes un poco hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque te podría contar miles de anécdotas, ¿no? Gente, pues eso, intentando hacer un reconocimiento de cadáveres, teniéndole miedo a un cadáver y teniendo dificultades para enfrentar según qué cosas, ni siquiera la capacidad de imaginárselo, ¿no? O gente que llenaba los silencios de las familias a las que tenías que acompañar o con las que tenías que interactuar, que en realidad llenabas tus silencios y tus miedos, no los de las familias, mm, ¿no? Por no hablar, que es otro elemento que también metemos mucho, ahora hablamos de primeros auxilios, de lo transcultural. Es otro grandísimo elemento que desde Psicología Sin Fronteras hemos reivindicado, ¿no? Hay cosmovisiones distintas, hay visiones de la salud y de la salud mental distintas, algunos más sanas que quizás la occidental, quizás las individualistas, y hay que ser suficientemente flexible como para trabajar en estas cosas, ¿no? Y luego sí, primeros intervinientes que van a verse expuestos a elementos para los que no están formados ni preparados y a veces están mal formados, porque hay mucho de esto de sepárate, de no te involucres, de no sientas, y esto es un terrible error. Y luego, no solo en el trabajo pre, que también, en la formación, en la selección, sino en el trabajo post, ¿no? Hay una carga emocional, te la llevas a tu casa, y una carga también de pensamientos recurrentes, el típico y si hubiese hecho X, Y o J, y todo eso hay que abordarlo, y además debe estar en las organizaciones, en las culturas organizacionales y en las intervenciones. Cuesta mucho introducirlo, ciertamente, porque el factor humano a veces es el último factor y no está en la cultura, pero es absolutamente necesario, ¿no? Y luego dentro de la psicología o del enfoque, nosotros trabajamos también con un enfoque muy basado en la resiliencia, muy basado en que lo que hay es crecimiento postraumático, en términos generales, muy de quitarnos las gafas de la patología, no hay casi en ningún caso trastorno de estrés traumático, aunque hayamos construido una atención basada en el trastorno de estrés traumático. Y además, la primera intervención, por cierto, basada en la resiliencia, lo que más explica la resiliencia es el apoyo social. Y hay muy poquita práctica por parte de los profesionales sanitarios en general y de psicología en particular en fomentar ese apoyo social, ¿no? En invertir la pirámide, como diría la ISAC, como diría la ONU, ¿no? En empezar interviniendo, preguntándole a la gente a quién podemos avisar, no sustituyendo sus redes, sino activándolas, ¿no? También la de los intervinientes. Nosotros, fíjate que la primera intervención que hacemos, por ejemplo, con esos primeros cuerpos, desde los cuerpos de limpieza hasta los de policía, que tienen que acordonar zonas, o los que tienen que sacar gente y demás, es precisamente esa, ¿no? ¿Cómo te has sentido y a quién podemos avisar para apoyarte, ¿no? Que son preguntas clave y que son preguntas que hasta ahora, en términos generales, no se hacían, ¿no? Y que son vitales no solo para la propia circunstancia o de intervención, sino para la acumulación de intervenciones que pueden generarnos un problema. mm, totalmente. Bueno, antes te he dicho eso, que había como dos líneas, ¿no? Una era esa y otra, lo que pasa que me has adivinado, justo te iba a decir la formación en resiliencia, que creo que es vital que los primeros intervinientes tuvieran una base de inteligencia emocional y de haberse trabajado la resiliencia antes de someterse a determinadas circunstancias, ¿no? Vosotros, por ejemplo, bueno, vosotros u otras organizaciones que conozcas, están orientadas a eso, a formar de forma Pues preventiva. en términos generales, no, lamentablemente no. Nosotros, fíjate, cuando hacemos alguna tarea de consultoría, que las hacemos una formación basada en la resiliencia, ¿no? Si sabemos que un resiliente va a funcionar mejor, ¿por qué no haces una selección de habilidades, de competencias en función de la resiliencia, ¿no?
¿Por qué no formas en torno a esos factores que son los que van a proteger y los que van a mejorar la situación? ¿Y por qué no los trabajas posteriormente, ¿no? Esta me parece un poco la clave, un modelo integral que conciba esto. Pero si hablamos de resiliencia, habría que ir a lo que es la resiliencia, porque es un concepto un poco casi que acoge casi cualquier cosa, pero acoge fundamentalmente variables de tipo individual y de tipo colectivo. Y habría que recalcar que lo que más relevancia, me pongo en el gorro de universitario, entre comillas, ¿no? Lo que más explica la resiliencia, lo que más satura en la resiliencia es el apoyo social. Y por tanto, nosotros, fíjate, los triajes psicológicos los hacemos en función de que la gente tenga más situación de aislamiento, que sabemos que es cuando más va a necesitar que nosotros intervengamos, ¿no? Los hacemos también en función a que haya esa intervención de a quién puedo activar. Y solo al final de la pirámide, la medicación o la intervención especializada sobre un trastorno, ¿no? Lo primero va a ser el apoyo social. El apoyo social, por cierto, también es el apoyo de las necesidades básicas cubiertas, el que la gente tenga alimentación, seguridad, espacio donde vivir. Después de ese apoyo social vendrá el emocional y el simbólico, el reconocimiento como víctimas. Es tremendamente grave y es un añadido, que a veces es lo que pasa en estas situaciones, cuando a mí no se me reconoce como víctima. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestro país en las víctimas de ETA, ¿no? No reconocidas, pero también en las víctimas de la dictadura, que no fueron reconocidas, ¿no? Así que apoyo social en el plano de alguien cercano a quien pueda pedir la ayuda, apoyo social en el ámbito material, tener donde vivir, donde estar, reducir la vulnerabilidad, y apoyo material simbólico. Y después ya van a venir elementos como la flexibilidad, la autoestima, la cohesión, el humor, que también va a ser fundamental, mi pasado. Esa es la casita de la resiliencia. Y es verdad, como tú dices, que haríamos bien en guiar la selección, la formación y el trabajo post en estos elementos. En realidad, en darle un lugar a las emociones. Alguna de las cosas que nosotros también hacemos en consultoría o en intervención, por ejemplo, cuando nos llaman, es generar esos espacios no para pensar en cómo hemos hecho el proyecto, y si hemos intervenido bien o mal, o si se nos han muerto X personas o no, hemos llegado a más o a menos gente, sino cómo nos hemos sentido y también qué hemos pensado, ¿no? Esos pensamientos recurrentes de qué hubiese pasado si hubiese hecho otra cosa, que siempre nos acompañan y que casi nunca trabajamos, ¿no? Te pongo otro ejemplo. En general, en la cultura de emergencias, muchos emergencistas hacen deporte porque saben que tienen sobrecargas, que el cuerpo se carga igual que se carga la mente y las emociones. Muy pocos trabajan sus emociones y casi ninguno sus pensamientos. Y en psicología a veces trabajamos mucho nuestras emociones, casi nada nuestros pensamientos, que son los grandes abandonados de todo esto, con todo lo que significa el sentimiento de culpa, ¿no? Y casi nada nuestro cuerpo, con lo cual también se producen problemas porque los tres vasos se van a llenar igual, ¿no? Y por ahí creemos que hay que equilibrar los modelos y que tenemos que aprender los unos de los otros y generar esos espacios para que este ámbito de intervención también mejore y para que aprendamos de aquellas cosas que nos han venido pasando y que de las que a veces parece que no hemos aprendido y que volvemos al mismo punto de partida, ¿no? Por no hablar, y perdóname que también lo introduzca, de algunas cosas que están pasando en las últimas intervenciones. En la Dana, por ejemplo, nos preocupó mucho por ciertos bulos, ¿no? Informativos tremendos con las víctimas y tremendos con las organizaciones. O sea, que alguien tenga la cuestión de decir, no es que un individuo es más eficaz que una organización, es una bestialidad, no tiene ningún sentido, ¿no? Y uno tiene la sensación a veces de que estamos dando pasos hacia atrás de cosas que ya sabíamos, ¿no? Hemos venido diciendo todo este tiempo, por Viescas, por Spanair, por el AVE, por los trabajos en SAMUR, por la COVID, por absolutamente todo, que había que organizar la intervención, que tenía que saber a dónde iba, que es mejor, que tiene que ser gente formada, que no vale todo, y de pronto aparecen también visiones individualizadoras, destructivas, que mediante los bulos plantean pues otras cosas, ¿no? Y es terrible porque lo que impide es que desarrollemos una buena intervención y validemos las cosas que veníamos haciendo bien, ¿no? El último libro que he escrito, que he tenido el honor de, porque he vuelto a escribir y también es, yo creo que, bueno, se llama Soledad no deseada, ¿no? La soledad no deseada no es una enfermedad en ningún caso,
pero sí que es un tiempo, es un síntoma de nuestros tiempos, ¿no? Esta tendencia hacia el individuo y solo el individuo, esta tendencia, permíteme que generalice un poco para luego aplicarlo a emergencias, ¿no? Ujú. Esta tendencia a que tú eres tú y solo tú, ¿no? Esto que dice Hans, ¿no? Incluso de esto de la felicideología mal entendida, ¿no? Querer es poder, ¿vale? ¿Qué pasa si no puedo? Es que no quiero, y por supuesto no es así. Claro que a quien quiere no siempre puede. Y al que le pasa una situación de este tipo no es porque no pueda superarla, es otra cosa, ¿no? Bueno, estamos bañados por un mundo general de individualización de los problemas, por cierto, también de psicologización, de las gafas, de la patología. Nosotros cada vez más, bueno, el DSM, CIE 10, sirven como un sistema de comunicación, para saber de qué estamos hablando, pero en el momento en que se estigmatiza o que parece que lo único que existe es el síntoma, tenemos un problema. Fíjate que nosotros nos marcamos más, por ejemplo, por el marco de los británicos, de amenaza, de poder, de sentido. Trabajamos en lo que son los sentidos, ¿no? Lo interesante es que la intervención psicológica es encontrar el sentido de lo que me está pasando, ¿no? Eso no es inmediato, eso no es patología, eso, por ejemplo, hay muchos más problemas de vida que traumas o que situaciones de estrés traumático, ¿no? Bueno, pues es tan apasionante como trabajar en eso y denunciarlo, ¿no? Yo creo que hay un intento de culpabilización a la persona, de no cambiar el contexto, de medicalizar los padecimientos, de etiquetarlos. Hay una industria detrás de todo esto y es una cosa sobre la que tenemos que trabajar, combatir y poner en valor, ¿no? Ahora que hablamos de valores, ¿qué habilidades humanas crees que marcan la diferencia en un interviniente, más allá de lo técnico? Bueno, yo creo que la ética profesional, por encima de cualquier cosa, y en la ética yo introduciría casi como principio fundamental aquello de primum non cere, ¿no? Primero, no hacer daño. Eh, Segundo, el trabajo colaborativo en red con otros. Fijaros que nosotros siempre vamos en pares o en tríos y nos conocemos. Y entonces yo puedo estar en el papel de supervisor o interviniente. Si mi supervisor me dice y observa que me estoy pasando de vueltas, que salga de esa situación, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, o trabajamos mucho también los dilemas éticos, ¿no? Porque se van a producir, ¿no? Y entonces parte de los valores está también en reflexionar, en colocar o en situar alguna de estas cosas. Luego, algo tan sencillo o tan complejo como que vas a estar teniendo que aprender y formándote toda tu vida, porque este no es un camino sencillo, ¿no? Y dejarte escuchar y dejarte aprender, ¿no? Yo también diría que donde más satisfecho me he sentido en el ejercicio profesional ha sido precisamente en estas situaciones de crisis, donde más he aprendido, pero donde más he aprendido de las víctimas, donde más he aprendido de, no sé, estoy pensando por ejemplo en gente del Salvador, que pasó dos Mitch, una guerra y ahora una persecución, ¿no? Y ahora persecuciones, ¿no? Son verdaderos resilientes y son escuelas de resiliencia y tú esto lo que haces es absorberlo, aprenderlo y ponerlo en valor, ¿no? Claro, tienes que tener también esa flexibilidad como para tener la capacidad de aprender, ¿no? Fíjate que también incluso en esto de las selecciones a veces lo que planteamos y está en la resiliencia es la flexibilidad, el aprendizaje, la cercanía, ¿no? La empatía. Y me permito terminar también quizás con eso, ¿no? Poner el cuerpo. Con los argentinos esto nos costaba algo, ¿no? Pero bueno, porque el Poner el marco... cuerpo, no sé a qué te refieres. Sí, hay que saber con qué clave cultural estás trabajando, pero, por ejemplo, nosotros tocamos al otro, o, por ejemplo, el otro nos importa. Claro que nos importa, claro que hacemos empatía. No se trata de este modelo que a veces se dice, ¿no? No, es un muñeco, es una máquina y sepárate de las emociones que te pueda generar. No, yo involucro mis emociones. Y si no me importa lo que estoy haciendo, estoy pasado de vueltas. Tengo un burnout o tengo una fatiga de compasión. A mí me importa y a mí me conmueve las cosas que veo. Me siguen conmoviendo las cosas que veo. Tengo callo o puedes tener callo, pero no es un callo que te impida emocionarte. Al contrario, te emocionas cada vez más porque le das más valor a la vida y le das más valor a lo que estás haciendo. A esto me refiero con poner el cuerpo, ¿no? Tiene riesgos porque puedes cruzar el río y justificar lo injustificable o tener una sensación, una sobrecarga emocional.
pero este es el trabajo que tenemos que hacer. Eso es poner el cuerpo, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro, es empatizar, es hacer intervenciones con valor, es hacer intervenciones desde la cercanía, ¿no? No concebimos la intervención desde otros sitios, desde el sitio del paradigma de la separación, de la distancia, del no implicarse, no sería para nosotros en ningún caso posible. Es verdad que tienes que tener lo que llamamos, si me entiendes, un pie dentro y un pie fuera. El pie fuera de la objetividad, de tu formación, de lo que has visto, de lo que sabes, pero un pie dentro lo tienes. Y por eso, ya digo que depende de la clave cultural o de la situación, pero, y lo sabes seguida cuando te acercas, ¿no? Bueno, pues si hay que llorar con otros, si hay que abrazar, si hay que tocar, lo hacemos. No tenemos una barrera que nos diga, no, es que el marco nos, tiene que estar separado, tenemos que ser asépticos, tenemos que ser neutrales. Todas estas cosas tratamos de combatirlas. De hecho, cuando hacemos incluso formación en duelo con todo tipo de poblaciones, no solo con psicólogos o con sanitarios, lo primero que les hacemos es pensar en su propia muerte ¿Ah, y sí? pensar, claro, y pensar que la muerte es algo que te va a acompañar. ¿Cuál es un poco el ejercicio que proponéis? Bueno, Sí. cierra los ojos y piensa en tu propia muerte y luego piensa en el epitafio de cómo querrías ser despedido o en qué epitafio no te gustaría que utilizasen, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar con la muerte sin pensar en la muerte? Cuando la muerte Siempre además es algo que nos va a acompañar y que no es absolutamente evidente, ¿no? es muy interesante este, nunca me lo había planteado, que puede ser un buen ejercicio también para aprender a acompañar a otros en esos momentos. Lo Sin que me duda. Y luego decías, aprendemos mucho también de a otros cuerpos de intervención, ¿no? ¿Por qué los médicos probablemente hagan autopsias para formarse? Pues porque tienen que acostumbrarse a la muerte, al cuerpo, a la sangre, a determinadas cosas. Bueno, si nosotros vamos a ver estas cosas, igual deberíamos de también, como mínimo, visualizarlas antes. O sea, lo que es increíble es que alguien pretenda hacer un acompañamiento psicológico, una intervención en primeros auxilios y no haya pensado nunca la muerte, o le dé miedo la muerte, o le dé miedo la sangre, o le dé miedo el dolor. Claro, lo que a veces esto lleva es a que repartamos lesatines o hagamos trampas y cubramos los silencios e impidamos la expresión emocional del otro, ¿no? Pues no, yo creo que hay que dar una vuelta y que hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? quiero recuperar lo que has dicho de tener un pie dentro y otro fuera, porque me parece muy, muy simbólico, porque creo que es igual de peligroso tener los dos dentro que tener los dos pies fuera. O sea, Sin duda. porque si tienes los dos dentro, acabarás en fatiga por compasión y todas estas historias. Y si tienes los dos fuera, estás totalmente despersonalizado, ¿no? Y además Sí. veo como que me insistes mucho en esta idea, es que has vivido mucho el trabajar con intervinientes que estaban con los dos pies fuera, porque Sí, parece que es algo como que me remarcas mucho y me resulta simbólico. sí, el modelo sanitario malo, entre comillas, lo que entrena es a decir que quien estoy curando delante es como un maniquí, como un Mm, muñeco, con el que no me puedo implicar, al que no le puedo explicar, que es lo que estoy haciendo incluso con él, ¿no? Ese es un modelo despersonalizador, un modelo muy poco eficaz y un modelo muy duro, ¿no? Fíjate que yo, incluso por experiencia personal, en este caso, más allá de interviniente, como paciente experto incluso, me metí en procesos también de humanización, humanizaciones en UCIs, porque mm. pasé por una UCI bastante tiempo y estuve muy cerca de morir, cómo humanizar esos procesos. O sea, yo el primer recuerdo que tengo, y hablo en primera persona, es una enfermera que te daba la mano y te contaba qué es lo que te había pasado, ¿no? En un modelo de los dos pies fuera, digamos, esto como que, ¿cómo vas a tocar al paciente? ¿Cómo le vas a contar lo que le está pasando? No, 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 olvídate. Y luego en el otro modelo, en el de los dos pies dentro, no pasa solo lo que tú dices que también, sino a veces, fíjate, pues lo pongo como ejemplo, ¿no? De las amigas de la Madres contra la Droga, con que he trabajado mucho, ¿no? Pues a veces los dos pies dentro es también la simpatía, esta de decir, no, la sociedad es la culpable, mi chico está enfermo y se droga por la sociedad. O es un maltratador por la sociedad machista, ¿no? Que no es verdad. O sea, acabas o puedes
justificar lo injustificable, ¿no? Mm. Esos son los dos pies dentro a veces también, ¿no? Entonces, sí, tienes que hacer estos equilibrios. Ahora, si haces estos equilibrios de un pie dentro y un pie fuera, necesitas sí o sí un sistema de supervisión y de trabajo que trabaje tus propias emociones, que haga que tus propias emociones se vuelquen. Nosotros igual que hacemos entrevistas de devolución o de trabajo con las emociones post-misión en otros intervinientes, las hacemos con nosotros mismos, porque sería incoherente y poco ético, y además sabemos que poco eficaz, dejar elementos pendientes, ¿no? Y otro de los grandes elementos en ese pie dentro y pie fuera son también los pensamientos. Todos acabamos teniendo pensamientos tipo, ¿y si hubiese hecho otra cosa? ¿No? Y estos suelen estar ocultos, suelen llevar a la culpa, que por cierto es la gran kriptonita de muchos de estos procesos, incluso de duelo, ¿no? También yo diría, en términos generales, fíjate qué apasionante trabajar con estas cosas del sentido, con estas cosas de la implicación, con estas cosas de los sentimientos y de la culpa. Mucho más, esto es mucho más profundo que hablar de esto en términos de estrés traumático, Mm. depresión, ansiedad. A mí me apasiona mi trabajo porque es suficientemente profundo como para no reducirlo a un trastorno A una con una etiqueta. serie de síntomas, con una etiqueta, ¿no? Y por ahí tratamos también de humanizar, por no hablar de otras cosmovisiones de la salud, ¿no? De la salud mental, de las que hemos aprendido en Latinoamérica, con los indígenas, con determinados colectivos que a lo mejor viven esto de manera bastante más saludable y de los que a lo mejor deberíamos de aprender y aprender mucho, ¿no? Y en Mm. eso estamos. Volviendo otra vez a lo del pie dentro y el pie fuera, que me ha gustado esa metáfora. Yo tengo una idea que no sé si tú me la puedes discutir o corroborar, de que probablemente en cuerpos como policías y bomberos, que parece que se ponen más el disfraz de superhéroe, hay más peligro a que se queden los dos pies fuera. Y en profesiones sanitarias, yo soy enfermero de emergencias, ¿no? Y entonces lo veo. A lo mejor el peligro que tenemos, porque por definición parece que quien se dedica a lo sanitario, en principio, es como más empático y demás, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros tenemos más el peligro el otro, ¿no? El de la fatiga por compasión. Pues tú compartes ese análisis de que probablemente en función del tipo de interviniente. Sí, pero lo complemento. Por ejemplo, está la fatiga de compasión, pero está también el que no trabajemos nuestros cuerpos. Eh, Mm. Nosotros Cierto. deberíamos de saber que el estrés al que nos sometemos pues nos debería hacer deporte, porque nuestro cuerpo se va a sentir fatigado. Y al final, parte de las cosas que nos pasan son dolores de espalda, de tripa o de cabeza, porque hemos sometido a nuestro cuerpo a una tensión importante, pero solo emocional, y no hemos vaciado el resto, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, los bomberos, los sanitarios, a veces esto lo tienen mucho más armado que nosotros, ¿no? Y claro, tienen un gimnasio en el propio sitio que no es baladí y es por algo, ¿no? Por tanto, yo creo que todos tenemos que aprender de todos y saber un poco dónde están nuestros riesgos y cubrir un espacio en el que trabaje todo, ¿no? Y luego hay un segundo elemento. Yo creo que esto depende mucho también de la cultura organizacional. Han ido cambiando las cosas y se han ido introduciendo una visión no de superhombre, supermujer, ¿no? En cooperación siempre ponemos también la imagen, emergencias, de, bueno, el Indiana Jones de las cosas Mm. o perdón la metáfora, ¿no? Bueno, la Teresa Calcuta, ¿no? El asistencialismo y tal, ¿no? Mm. Bueno, tú eres un ser humano, como cualquier otro ser humano, y necesitas otra serie de cosas, ¿no? Tienen que cambiar las culturas. También por una cuestión de eficacia, por una cuestión de eficiencia y por una cuestión también de ética, ¿no? Y yo creo que a veces también esto no depende solo de los individuos y de las profesiones, sino del sitio donde estés. Seguramente tú como profesional seguramente recordarás sitios tóxicos, tóxicos en el sentido de horarios imposibles o jefes tóxicos que te planteaban que tenías que estar y estar y estar y estar en zona caliente constantemente, que metían presión. Hay también mucha gente buscadora de riesgos en todo Mm. esto y hay mucha gente, nos pasa en lo internacional, que lo que busca es huir de sus problemas, ¿no? Huir de una crisis personal, de una crisis de pareja o explorar el mundo. Y es que lo que ocurre es que esos problemas acaban volviendo. Y cuando estoy interviniendo, aparecen, porque por mucho que yo meta el polvo debajo de la alfombra, el polvo sigue estando ahí, ¿no?
Bueno, necesitamos dar ese espacio a la salud mental de los intervinientes desde este punto de vista, no patologizador, preventivo, de intervención, y necesitamos aprender también de las buenas prácticas, que muchas de ellas, nuevamente, no son de individuos, sino que son de organizaciones. Si una organización no tiene turnos razonables entre lo más directo y lo menos indirecto, acabará quemando al mejor profesional del mundo. No es una cuestión de que el profesional sea bueno o malo, sino que le Claro, acabará quemando. Si no habla de sus emociones, le acabará quemando. Si, claro, el individuo para autoprotegerse tiene los pies fuera y no se involucra, pues hará una mala intervención, ¿no? Tenemos que aprender mucho de ese movimiento también de humanización de los procesos, ¿no? Vivimos o tenemos procesos tremendamente deshumanizados y tenemos que aprender todos a humanizarlos. me ha parecido súper interesante, pero antes de despedirnos, me gustaría que me recomendara, bueno, a mí no, a mí y a la gente que nos escucha, algún libro, curso o recurso que creas que pueda ser especialmente significativo para un interviniente en relación a la psicología de emergencias. Bueno, pues me voy a atrever a algunas cosas, ¿vale? Mira, por Venga, ejemplo, dos, tres libros y más. El hombre en busca de sentido, de eso ya me Víctor lo Frank. recomendó la primera bombera psicóloga con la que hablé. Me parece un libro fundamental, duro, pero Mm. necesario. En esa literatura está Primo Levi también y algunos más que creo que son muy potentes. Para el duelo, yo hablaría, bueno, hay un libro de José González y Manuel Nevado que es Acompañar el duelo, que me parece excelente, pero está también Warden en las tareas, o El camino de las lágrimas de Bucay, desde una perspectiva Mm. incluso más de enseñárselo a la persona interviniente, ¿no? Y a la persona que está desarrollando las intervenciones, ¿no? Luego, bueno, hemos ido escribiendo algunos manuales, hay algunas cosas planteadas, pero por ejemplo, el del ISAC de la OMS, de los modelos de intervención, es muy interesante, pero yo me quedaría quizás con estos dos, ¿no? Con el duelo, el acompañamiento del duelo y con Víctor Frank y el hombre en busca de sentido, ¿no? Que me parecen un poco como claves a la hora de poder intervenir en emergencias y en crisis. Luego vas a tener muchas más cosas, pero por ahí yo tiraría. Ya para acabar, ¿me podrías recomendar a alguien a quien creas que puedo traer a este podcast para hablar de estos temas y que... Bueno, por ejemplo, en duelo, José González o Manuel Levado, que son dos expertos, te pueden contar el libro y te pueden contar las intervenciones, son muy interesantes. Tienes a Teresa, por ejemplo, que fue la coordinadora de SAMUR en Madrid y la creadora del dispositivo y que acaba de presentar, como quien dice, una tesis sobre suicidio también. En fin, hay gente, yo creo que cada vez más está haciendo cosas muy interesantes Mm. y que pueden hacer una línea. Bueno, se va avanzando y se van construyendo cosas. Pues muchísimas gracias por todo.